Buenos días a todos. Mi nombre es José María Matos, soy patrono de la Fundación de Ciencias de la Salud y hoy iniciamos una nueva actividad en la Fundación, que es una serie de entrevistas o conversaciones con científicos, con investigadores que ya forman parte de la nueva generación de líderes científicos, no solo en nuestro país, sino también internacionalmente. Todos están relacionados con la salud y vienen de distintos orígenes, pueden ser químicos, biólogos, matemáticos, físicos o médicos. Y a todos lo que les une es el interés por la ciencia y la investigación biomédica. La investigación biomédica sin duda ha dominado la ciencia en estas 2 primeras décadas y lo más probable es que lo siga haciendo en el futuro. Por eso nos parece relevante darles a conocer a la sociedad, no a sus pares, no a su área de conocimiento, donde ya lo son. Para esta primera entrevista la hacemos en el Ayuntamiento de Bilbao, un edificio emblemático de la ciudad, y dentro del edificio, en la sala más excepcional, también más característica, que es este estilo, que es una sala de reuniones que es conocida como el Salón Árabe, que es el del arquitecto Joaquín Rucova, y llama la atención pues por su carácter ecléctico que se puede mirar, y su suntuosidad pues contrasta con el aspecto más bien austero del ayuntamiento. El protagonista, nuestro primer entrevistado de este ciclo, es Arcaiz Carracedo. Arcaiz nació en Bilbao y en la actualidad es investigador principal del Centro de Investigaciones Cooperativas, o CEICEC Biogune, como es conocido. Arcaiz completó su educación superior en la Universidad Complutense de Madrid, donde obtuvo el título de doctor en Bioquímica y Biología Molecular en 2006. Trabajó en Estados Unidos en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York y en el Beth Israel Deaconess Medical Center en Harvard. En 2010, estuvo allí entre 2007 y 2010, y en 2010 se desplazó, vino a CEICEC Biogune, donde estableció su grupo de investigación independiente y trabaja en señalización celular y metabolismo del cáncer. Para empezar, Arcaiz, permíteme que te pregunte qué te llevó a la investigación. ¿Obedeció a un interés tuyo por ser útil? ¿Era lo que te preocupaba o también por resolver problemas? ¿Qué te llevó a la investigación? Yo creo que muchos de los investigadores e investigadoras quizá compartimos la curiosidad. Yo creo que dentro de las salidas profesionales que podía identificar, la capacidad de responder preguntas y obviamente de hacer un aporte dentro del campo de la biomedicina era la preferencia que veía más clara. No fue mi primera opción, yo me debatía entre la cocina y la biología, pero al fin y al cabo creo que ahora, después de los años, no difieren en tantas cosas el hecho de experimentar, de probar y de entender cómo funcionan las cosas. Pero hubo algún acontecimiento, o sea, cuando estabas entre la cocina y la biología, hay mucho de cocina, pero hubo algún acontecimiento, algo que te hizo tomar la decisión? Sí, yo creo que hubo 2 factores principalmente que me han ayudado a lo largo, además, de muchas decisiones en mi carrera. Una es, creo que es la docencia. De hecho, creo que muchas de mis decisiones profesionales se han basado en quién me ha inspirado a lo largo de mi formación. El verme suficientemente motivado o que alguien me genere suficiente curiosidad por responder una pregunta concreta o seguir un camino. Los profesores, tanto en el grado como en la universidad, donde ya vi la posibilidad de dedicarme a la investigación, sobre todo fueron los que encendieron esa llama, hicieron de catalizador. El segundo factor es, en este caso, a lo largo de muchos años, ha sido mi madre, que siempre, yo le solía decir, es como que yo pienso que voy en bici, voy andando solo y siempre hay una mano por detrás que te va manteniendo en equilibrio y ayudarte un poco a dirigir esas vías. Y
¿Alguno de tus maestros te ha influenciado en tu investigación actual? Sí, de hecho yo considero mi mentor, he tenido 3 mentores a lo largo de mi carrera profesional. En mi tesis doctoral fue Guillermo Velasco, que es profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Durante mi tesis doctoral hice una estancia en Marsella y conocí a Juan Giovanna, que me dio una visión totalmente diferente de la ciencia, y durante mi postdoc Pier Paolo Pandolfi. Guillermo ha sido y es mi referencia de la ética de la ciencia, de cómo el objetivo de la ciencia es responder preguntas, y una pregunta bien formulada da lugar a una línea de investigación. Todavía hoy es mi referencia cuando tengo dudas, tengo cuestiones sobre cómo afrontar aspectos del laboratorio, de su gestión, de la vida. Y fue la persona que me inspiró a hacer la tesis, fue el profesor que me encontré en el camino y que me motivó a entrar en un laboratorio de investigación cuando estaba terminando mi carrera. Es decir, ¿crees que tiene importancia tener un mentor toda tu vida? Creo que independientemente del proceso en el que te encuentras, tener un mentor. Creo que nuestra vida y nuestro trabajo se basa en gran parte en referencias, y las referencias pueden cambiar en el tiempo y hay referencias que se mantienen. Para mí un mentor es digamos, una manera de poder entender y acudir a alguien para seguir creciendo. A pesar de que en la carrera profesional o en la vida te encuentres en momentos tan diferentes en los que la perspectiva sea muy lejana, pero la figura de confianza que ofrece un mentor creo que es fundamental. En los jóvenes investigadores, como yo en el proceso de desarrollo de un laboratorio independiente, he buscado mentores en diferentes fases que pudieran ayudarme a pasar diferentes baches, dificultades o periodos de incertidumbre. ¿Y podrías resumirme tu trabajo desde 2010, cuando eres investigador independiente y te incorporas a Biogune? Si tuviera que resumirlo, es abrir el capó de esos coches que son las células tumorales y entender cómo funcionan. O sea, la investigación básica como motor para gestionar mejor la enfermedad. Las preguntas que hemos formulado mirando ese motor a veces se han centrado en el aceite, otras veces en el propio motor, a veces nos hemos ido al parabrisas, pero siempre centrados en entender. Sin saber cómo funcionan las células tumorales, es muy difícil curar, tratar, diagnosticar de manera racional. Entonces, siempre en el laboratorio nos ponemos el punto de mira en el paciente, pero ponemos el foco en la biología fundamental. Hablas del foco. Es una preocupación para todos los investigadores mantenerse en el foco. Un foco que es variable. Para mantenerse en el foco hay que ser extraordinariamente ambicioso. Creo que la ambición tiene un doble tinte. Creo que hay que ser exigente, hay que ser flexible. Yo creo que el foco de la investigación, como has dicho tú, es un foco móvil. Creo que tenemos que mantener un grado de motivación muy alto, sobre todo, porque nuestras preguntas no tienen una respuesta a corto plazo, ni tienen una aplicación que posiblemente en muchos casos vayamos a ver. Entonces, el grado de motivación y trabajar en la parte humana que hace que estemos al 100% en la investigación, creo que es lo que nos impulsa a estar enfocados. Quizá dependemos de 2 variables que para mí son fundamentales, que es la motivación y la creatividad, para mantener ese foco, sea un foco estrecho o un foco muy amplio. ¿Y eso es encontrar tu identidad? Sí. A mí me ha costado, una de las cosas que trabajo en el laboratorio con la gente que está en proceso de desarrollar una línea independiente es cómo definir esa identidad, cómo contar, cómo describirte en tu carrera en un minuto y tus intereses. Y muchas veces creo que la identidad es la capacidad de mirar a lo largo del tiempo el mismo problema desde diferentes prismas. Yo creo que mi identidad está muy en la base de la pregunta que formulo, que es cómo funcionan las células del cáncer, incluso hasta el punto que muchas veces dejamos de estudiar el cáncer porque nos lo demanda la propia pregunta. ¿Has sentido alguna vez deseo de cambiar de tema de trabajo? De tema de trabajo científicamente,
creo que es indispensable porque nos da, creo que podemos justificar muy bien la línea de investigación que tenemos por el interés primero y luego por los recursos que hemos ido desarrollando que nos dan ritmo y capacidad de responder preguntas. Pero creo que el cambiar el foco o el explorar nuevos ángulos nos da frescura y da sobre todo diversidad en un laboratorio para que diferentes personas puedan abordar un mismo problema desde ángulos complementarios. La biología es muy compleja y nosotros tenemos la obligación de simplificarla y esto nos da, es como un mecanismo de control que nos da una visión mucho más rica de la vida. Hay científicos que piensan que no es muy importante conocer la historia previa de su campo, sino que lo importante es saber dónde está la frontera, qué es lo importante de la frontera y excavarla. ¿Tú piensas que eres de los de ir a la frontera, conocerla y excavar, o que es importante conocer la historia de ese campo? Yo creo que la historia de un campo nos da perspectiva, nos dice cuáles son los dogmas, cuáles son los paradigmas. Es importante entenderla. Tenemos que tener suficiente flexibilidad para abordar temas con poca profundidad de conocimiento sobre el propio tema y trayendo ángulos nuevos. La investigación multidisciplinar se basa en que la gente conozca sobre un tema de investigación diferentes ángulos y la profundidad, el que haya menos profundidad a veces nos libera de visiones dogmáticas y nos da más libertad. Yo recuerdo que mi mentor en Estados Unidos, Pier Paolo Pandolfi, se caracterizaba por ser una persona que lanzaba ideas que en el momento podías decir, no tiene ningún sentido. Hace falta esas ideas out of the box, fuera de la caja, para romper paradigmas. Si no, la gente que trabaja en percepción, a mí me gusta mucho ir entendiendo cómo pensamos, dice que nuestro cerebro está hecho para ser continuista y dar pequeños pasos sobre lo establecido. Y solo cuando nos encontramos delante de algo que no tiene explicación, somos capaces de hacer un cambio de paradigma. Entonces, tener esa flexibilidad creo que es importante. Pero a tus estudiantes les dices que conozcan el pasado, porque si no uno puede tener el riesgo de redescubrir el Mediterráneo, ¿no? Entonces, ¿tú les transmites este interés por el pasado también o les pones a ver solo, a enfrentarles al muro? No, el pasado es fundamental. Uno de mis mayores miedos es que hagamos experimentos que ya están hechos, que hagamos preguntas que ya están respondidas. El mantenerse al día, lo cual es un gran reto hoy en día, mantenerse al día de la investigación pasada, reciente y presente es muy difícil. Tenemos un flujo de información tremendo, pasa a nivel social y a nivel científico es lo mismo y tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor por estar al día y saber que las preguntas que estamos respondiendo o que intentamos responder cubren un nicho que es necesario. Y esas preguntas pueden tener un impacto grande o pequeño, pero tenemos que saber que estamos cubriendo algo, una necesidad, y para eso hay que formarse sobre el pasado. Cuando esbozas un proyecto, ¿con qué detalle lo esbozas? Entonces, la estructura de un nuevo proyecto de investigación, cuando escribes, no sé, luego hablaremos de un gran al ERC, ¿lo esbozas con mucho detalle? Sí, yo creo que el proceso con el que yo trabajo, sobre todo, ahora se basa mucho más en... A mí me gusta tener una visión muy transversal de una idea y luego ir profundizando en los diferentes pilares que nos van a permitir avanzar y responder a esa idea. En un proyecto de investigación, por ejemplo, creo que tiene que haber una chispa, un momento en el que sale una pregunta basada en datos o basada en otros factores que es excitante. Y esa pregunta normalmente es muy abstracta y muy poco concreta, es muy conceptual. Y luego es un trabajo muy complicado, pero muy interesante a la vez, es decir, ¿cuáles son los experimentos? Nosotros en el laboratorio le llamamos los killer experiments, los experimentos fundamentales, decisivos. ¿Cuáles son los experimentos que tenemos que hacer para testar esta hipótesis? Entonces, ese trabajo a mí me gusta hacerlo sobre una pregunta que tiene que surgir, y surge mucho mejor si es en equipo, es ¿y si pasase
algo como esto. Son los datos los que van urdiendo la trama de tu investigación. Son los propios datos los que nos guían, no siempre, pero muchas veces. Los datos o la reflexión sobre los datos. Hay veces que hemos iniciado proyectos con datos que teníamos de años atrás. No es el propio dato el que de una manera sencilla te dé un siguiente paso. Por poner un ejemplo, yo recuerdo hace 3 años estábamos revisando unos datos que recibimos de un colaborador en Madrid y viendo uno de los análisis que ya habíamos visto muchas veces, surgió una idea, una posibilidad de que la interpretación que estábamos haciendo fuera completamente diferente. Y entonces dijimos, ¿y si este fuera el caso? Entonces tuvimos que ir hacia atrás y volver a plantear qué experimentos necesitamos para hacer esto. Normalmente ese fundamento en datos es importante, pero mucha gente en el laboratorio, nosotros en los últimos años hemos implementado de una manera muy estratégica la bioinformática en el laboratorio y ha cambiado la manera en la que la gente desarrolla sus proyectos e incluso los inicia, porque utiliza no sus propios datos, sino los datos de otras personas reanalizados, vueltos a exprimir para canalizar una idea y enfocarla, o para comenzar un proyecto, o incluso para concluirlo. Entonces, esto, quizá, al hilo de lo que decías antes, que nos caracteriza, es esta posibilidad de mirarlo, de explotar, por ejemplo, la bioinformática para construir hipótesis de una manera que antes no podríamos haber hecho. Y que empezó como una herramienta, como una necesidad, y ahora es un motor. Pero insiste en que hay que ser inquebrantablemente fiel a los datos. Sí, los datos son fundamentales. Los datos, y quizá hay que ser muy reflexivo en cómo los interpretamos. Los datos nos dicen, los datos muchas veces, quizá el mayor debate que tenemos en el laboratorio es si el experimento que estamos haciendo responde a nuestra pregunta, porque los datos nos van a dar una respuesta, pero quizá no es una respuesta a nuestra pregunta. Bueno, a veces la contestación a un problema antiguo está en la pregunta que se hace, no en el problema, ¿no? Entonces, los datos, tenemos tal volumen de datos que existe también el riesgo de encontrar los datos que a uno le vienen bien. Entonces, esas herramientas informáticas que estáis desarrollando te ayudan a tener más seguridad. Sí, te ayudan a hacer apuestas. Yo diría que es como si fuera un ramo de flores en el que tú tienes las flores centrales, tienes los datos centrales, que son los que apoyan esa demostración fiel de lo que tú estás proponiendo, y luego tenemos una serie de datos que decoran y que apoyan, pero que por sí solos no son suficientes. La bioinformática lo que nos da, a través del estudio de miles de muestras de pacientes, es una certidumbre de que una alteración que observamos en cáncer es consistente, y estos son los términos que utilizamos en el laboratorio: robusta y consistente, replicada, o sea, se puede ver una y otra vez, y eso lo que hace es reducir el riesgo de la apuesta que hacemos. Si fuera algo que vemos de manera anecdótica, puede ser igualmente relevante, pero el riesgo de la inversión que hacemos en tiempo de una persona en un proyecto es muchísimo mayor. Esto nos da mucha más certidumbre y también mucha más capacidad de hacer preguntas que no son tan enfocadas, en las que no preguntamos cuál es la función de las ruedas dentro de nuestro coche, sino que quizá decimos cómo se integra el motor con el sistema de suspensión, algo mucho más general, porque la bioinformática nos permite hacer hipótesis abiertas y que los propios datos nos digan qué es lo relevante. Cambiando un poco de tema, ¿sientes un especial cariño por alguno de tus trabajos publicados? ¿Eres capaz de releerlo pasados los años sin sentir la necesidad de cambiarlo? Siempre, cuando vuelvo a ojear los trabajos, me genera bastante desasosiego. El orgullo y la satisfacción son, en mi caso, momentos muy puntuales, y siempre pienso todas las cosas que quedan pendientes, todos los aspectos del trabajo que a veces sobresimplificamos o que reentendemos, y ese es también el fruto de volver a continuar estudios
y seguir alargando la sombra de las implicaciones que tienen. Yo quizá de los estudios que más cariño tengo fueron los que realicé en mi tesis doctoral, porque hice todo ese proceso desde el primer experimento, y tengo ese recuerdo y lo intento transmitir en el laboratorio con Guillermo. Él me dijo, este experimento, si está bien planteado, va a dar trabajo para años. Era un experimento muy sencillo, 2 condiciones, una comparación fácil, pero teníamos que plantearla bien, los tiempos, las condiciones, cuándo, cómo. Y ese experimento dio para una línea de investigación que ha durado más de 10 años, que ha dado lugar a un ensayo clínico y que yo creo que refleja la idea de que el fundamento de la ciencia es que las preguntas estén bien formuladas. Tenemos que dedicarle tiempo a formular una pregunta, que a veces es más una idea y tenemos que concretar para asegurar que planteamos bien la línea que queremos desarrollar. ¿Cuándo te diste cuenta que tu investigación tenía un sello personal, es decir, que brillabas con luz propia? Yo creo que el momento en el que me he dado cuenta ha sido más recientemente, quizá. Yo me planteo a mí mismo que tengo la necesidad de seguir consolidándome, que todavía tengo mucho por hacer, y quizá el sello personal está en cómo influye en el entorno la investigación que hacemos, cómo somos capaces de influir en otros trabajos a través de las discusiones y de las colaboraciones con nuestros colegas. Entonces, hace 3 años conseguimos entrar en la Red Nacional de Cáncer del Instituto de Salud Carlos III, y conseguimos hacerlo a través del trabajo estrecho con otros 2 grupos de investigación y un grupo clínico, y quizá mi sello de identidad no es tanto el tema, sino la forma de trabajar. En la investigación colaborativa, abierta, disruptiva, porque traemos diferentes perspectivas a la misma enfermedad. ¿Y cómo ha influido en tu trabajo haber conseguido 2 grants del European Research Council, primero como Starting Grant y ahora como Consolidator? ¿De qué manera ha influido? Esto ocurrió hace 4 años, ¿no? Y ahora estás en el segundo grant. ¿Ha influido decisivamente en tu trabajo? Ha influido decisivamente. Creo que es uno de los aspectos de mi vida independiente como investigador más influyentes. Y ha sido crítica porque estos proyectos tienen una característica genuina, y es el tiempo. Es la inversión de tiempo que permiten para desarrollar un proyecto de investigación. Hablamos de proyectos de 5 años con un montante de dinero y una flexibilidad que te permiten desarrollar ideas ambiciosas. Creo que no podríamos haber desarrollado las ideas que hemos ejecutado en estos últimos años, aunque las hubiéramos tenido, si no hubiéramos tenido detrás la tranquilidad de tener unos fondos durante tiempo suficiente como para arriesgarnos, como para poder atraer personas, investigadores e investigadoras, formarlos y decir, no tenemos prisa, tenemos los fondos, vamos a dedicarnos a profundizar en la idea. Tendríamos que haber sido mucho más cortoplacistas con otro tipo de fondos de investigación. Y ahora que esto te ha permitido tener un grupo relativamente grande, ¿cuál es el momento más placentero de tu día? Cuando escribes, lees, te reúnes con tu grupo o ninguno de estos. El momento más placentero, ahora el trabajo que yo desarrollo es predominantemente de gestión, y el momento más placentero es cuando tengo reuniones. Tengo todos los días entre 2 y 3 reuniones con gente del laboratorio para hacer seguimiento de proyectos. También hacemos mentorización de investigadores que están supervisando estudiantes de doctorado. Esos son los momentos más placenteros, porque es donde yo tengo una sensación mayor de aportar, más que de ejecutar tareas. Y veo en los años, hay gente que lleva trabajando conmigo ya 11 años, veo el desarrollo, el crecimiento, la capacidad de desarrollar proyectos de manera independiente, y cómo la gente del laboratorio estamos hablando ya de un sistema autónomo y muy creativo. Y en esta faceta de formación de nuevos investigadores, ¿cuál es la mejor preparación intelectual, en tu opinión, para un aspirante a investigador? ¿O cuáles son? Yo creo que nuestro país y el sistema de ciencia se caracteriza por tener personas extraordinariamente formadas a nivel científico. Creo que no hay ninguna duda
en el centro en el que yo trabajo hay decenas de investigadores jóvenes con una formación científica espectacular. Creo que el aspecto más importante y el reto al que nos enfrentamos es el preparar a esos investigadores en todo aquello en lo que no se han formado para ser líderes de investigación, para dirigir un grupo, y es en los recursos humanos y en el liderazgo. Creo que subestimamos la importancia de dejar de hacer experimentos para que los hagan otros y motivar, dirigir, guiar y hacer una supervisión personalizada de todas esas personas. Creo que ahí está una de las claves de éxito para quien se asiente, y creo que así lo he visto en mí mismo también. Estamos más o menos acabando. ¿Qué descubrimientos científicos te gustaría ver en tu vida, en tu larga vida científica, pero qué te gustaría ver? No hacer, sino ver, si es posible participar. Me gustaría ver cómo este catálogo que tenemos de formación profesional del cáncer se va cristalizando en aspectos tangibles de gestión y de tratamiento de la enfermedad. Creo que entendemos mucho mejor cómo funciona esta enfermedad. Llevamos años escribiendo libros que dentro de poco vamos a ser capaces de leer y de guiar la clínica a través de ellos. Me gustaría poder ver que la lista de cánceres que tenemos hoy en día se va tachando, se va reduciendo con cánceres curables, no cánceres que desaparezcan, sino cánceres que se detectan, se tratan y se curan. Creo que como lo vemos hoy en día y en muy poco tiempo es muy satisfactorio ver que eso está ahí. Poder aportar sería fantástico, pero ver que esto sucede para mí sería una gran satisfacción. Y asociado a esto, el hecho de que la ciencia sea un pilar de la sociedad, igual que los que tenemos aquí, que sustente el motor del futuro de nuestras generaciones. Cuando doy clases en la universidad, lo primero que digo es que todos nacemos científicos y algunos lo perdemos por el camino, pero que mis hijas se hacen preguntas científicas, ejecutan experimentos y llegan a conclusiones todos los días, y creo que la ciencia tiene que ser un motor de la sociedad para su bienestar y para tener una sociedad rica, no solo económicamente, sino a nivel espiritual. No hemos hablado de tu interés, interés real por provocar el interés de nuevo de la investigación en los niños, y en particular fomentar la vocación entre las mujeres, ¿no? Ni tampoco sobre tu interés en la divulgación. ¿Puedes contar brevemente sobre esas facetas? Sí, yo diría que incluso llega a ser un aspecto que ahora en el tiempo veo un poco egoísta. Yo me he dado cuenta que divulgar moldea el pensamiento. A través de la divulgación que hacemos nosotros de nuestro propio trabajo, reinventamos nuestros propios proyectos. Creo que es imposible que la ciencia, lo que hablamos antes, la ciencia sea un pilar de la sociedad si la sociedad no siente la ciencia cerca. Creo que tenemos la percepción, y esto pasa en muchos ámbitos, de que somos incapaces de entender algunos aspectos que quedan alejados a nosotros. Esto pasa a la gente que no tiene una cultura científica, no está cerca de la investigación, con temas relacionados con la investigación. Para mí el reto es demostrar que cualquier cosa se puede entender y se puede generar interés y demanda por algo como es la investigación si hacemos un esfuerzo real por divulgar. Entonces, la divulgación es necesaria en el contexto de los pacientes con cáncer, de sus familiares. Es importante en los colegios, donde va a ser imposible tener estrategias de prevención del cáncer si no transmitimos el mensaje o intentamos hacer entender por qué es así, dar un fundamento y una explicación de por qué los aspectos de prevención que se proponen son importantes. Entonces creo que la divulgación está en todos los aspectos de nuestra vida, y a mí particularmente me estimula, me divierte, y es un reto continuo contar lo mismo de una manera diferente. Sí, y el fomento de la investigación en los niños, recuerdo que organizaste unos experimentos con unos niños que a mí me parecían muy pequeños. Sí, sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues te puedo decir que estoy deseando de que pasemos esta fase para volver a repetirla. Nos propusimos hacer, junto con la Asociación Española contra el Cáncer,
con la Junta Provincial de Vizcaya, normalmente nosotros llevamos 5 años yendo a estudiantes de ESO y de bachiller, estudiantes que quizá piensan en su carrera profesional, en qué hacer después. Nos planteamos el reto de ir a niños de entre 6 y 8 años y hablar del cáncer sin tapujos, porque ellos lo están oyendo constantemente. Y hacerlo a través de experimentos. Hicimos nanocápsulas con alginato, algo que se utiliza también en la cocina, y entonces hicimos 2 experiencias. Una, que es un experimento piloto, que fue traer a nuestros hijos y hacer el experimento con ellos en CIC Biogune, que fue muy estimulante ver qué se podía hacer y que les encantaba. Y luego en el colegio lo que hicimos fue ir haciendo los experimentos y a la vez ir preguntándoles qué sabían sobre el cáncer, explicarles cómo podemos tratar el cáncer sin hacer daño a las células normales. Les preguntábamos qué síntomas tiene el cáncer, nos hablaban de la caída de pelo. Nos dimos cuenta de que los niños de esa edad tienen muchas preconcepciones de lo que es el cáncer y muchas de ellas correctas, muchos miedos, muchas dudas, y que nuestra obligación de poder aclarar o aportar o dar una visión, llegamos a explicar cómo hacer tratamientos dirigidos con nanopartículas al cáncer y lo entendieron. Incluso proponían usar microrobots para llegar al tejido donde estuviera el tumor, pero entendían el concepto y eso no es tan alejado de lo que se está intentando hoy en día. Qué bien. Por último, Arcaiz, ¿te gustaría añadir algo a nuestra conversación? Me gustaría agradecer el hecho de que se ponga el foco en hablar de la investigación de una manera multicolor, diversa, y que refleje que la nueva generación de investigadores e investigadoras en la que considero que he entrado, tenemos una gran responsabilidad para de nuevo hacer un trabajo a futuro, no solo competente en investigación, sino también en todas las áreas que se relacionan, en colaboración, en una investigación abierta y colaborativa, en divulgación, en promover aspectos importantes para que la investigación tenga un valor de futuro, como es la estabilización de investigadores e investigadoras, la formación. Creo que son estos foros los que permiten generar por goteo una cultura científica que llegue a más gente. Y el poder disfrutar de un trabajo en el que día a día tienes un reto, tomando un poco esa primera pregunta que me hizo dedicarme a la investigación, quizá es esa sensación de que ningún día es igual, de que hay pequeñas satisfacciones que a veces son materiales en experimentos y a veces son personales, son personas que se forman, que siguen su camino, que vuelven, que ves progresar y creo que podemos hacer un aporte que no solo se basa en los experimentos que hacemos, sino en la gente que formamos y que va a ser la siguiente generación que se entrevistará de aquí a 15 años. Pues nada, muchas gracias, Arcaiz. Esta entrevista, las preguntas que puedan suscitar nos las pueden hacer llegar. La Fundación de Ciencias de la Salud montará un canal para que nos lleguen las preguntas y estoy seguro que Arcaiz, dándole tiempo, las irá contestando una a una. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias.